Buenas tardes. Me da mucho gusto estar acá, ¿no? En esta entidad que ha sido motivos de desvelos, de pijamadas y de cuantas cosas, ¿no? Y yo en lo particular lo celebro mucho, y en la persona de la maestra Josefina saludar al Pleno, hoy ya en funciones, ¿no? Lo cual nos da más alivio y alegría, y a los colegas acá en el panel. Yo respondería a esa pregunta desde dos perspectivas. La primera es, hemos tenido una enorme discusión de cómo pensar el Estado en el entorno de la democracia del siglo XX-XXI. Y lo que pensamos justamente como una de las vías para democratizar y combatir el autoritarismo tenía que ver con la construcción de lo que antes llamamos organismos públicos autónomos y ahora llamamos organismos constitucionalmente autónomos. Y no es un juego de palabras, sino es un profundo sentido que además obedece al contexto que vivimos. Y eso tiene que ver en el entendimiento de generar una discusión que nos permitiera acotar el abuso de poder, que nos permitiera limitar la concentración, el autoritarismo en un modelo hiperpresidencialista. ¿Quién iba a pensar que en lo que vivimos en el México contemporáneo ese modelo fuera tan visionario, ¿no? El rediseño del Estado es eso. Y sí, la experiencia del Banco de México, la experiencia de las universidades, la UNAM y muchas otras en los estados, fueron nuestras primeras experiencias, ¿no? en términos de órganos autónomos. Y la disputa por el Estado y el proceso de transición democrática que vivimos fines del siglo pasado, principios de este, tuvo no solo en México, sino en el mundo, en un rediseño de la democracia y del Estado. Por eso es que tenemos estos órganos que tienen que ver con eficiencia, con legitimidad, con representación, con el diseño de un Estado moderno. La segunda es que pensamos en esto en un enfoque de derechos. El sentido vital y principal de los órganos constitucionales de garantía de derechos. Y tuvimos como país dos discusiones: cómo garantizábamos derechos de poblaciones y cómo garantizábamos derechos en términos de ejercicios temáticos. Y la discusión fue bordando justo en eso: derechos electorales, políticos, derechos de temas de transparencia, acceso a la información, y algunos otros que fueron en términos de orden económico, de regulación económica, de característica técnica. Construimos otros que tenían mucho que ver con poblaciones, pero el debate fue cómo garantizamos eso en el ámbito del Ejecutivo: mujeres, poblaciones indígenas, juventud, niños y niñas, no discriminación. O sea, complementamos el diseño del Estado con esos dos enfoques: el rediseño constitucional y la garantía de derechos. Y por eso me parece que la discusión tiene que ver tanto justo con el enfoque de derechos, porque lo que se trata no es entonces si funciona o no solo el Poder Ejecutivo o si acotamos el modelo de Estado, sino cómo garantizamos el ejercicio de derechos de las y los mexicanos. Y el enfoque de derechos es justo lo que lleva a la Suprema Corte a decir: se tiene que reunir el Pleno que tenga 4, porque lo que toca es garantizar los derechos de las personas. Lo que toca es garantizar el derecho al acceso a la información y la transparencia como bien superior. Cuando hay una antinomia constitucional o legal o conflicto de derechos, la pregunta que se hace es ¿cuál es el bien superior a tutelar? Y esa pregunta es el derecho de las y los mexicanos en el acceso a la información, en la transparencia. Ese principio es justo lo que resolvió la decisión de la Suprema para que el Pleno pudiera sesionar. Entonces, ¿cuál es el tema fundamental? Tutelar los derechos de las y los mexicanos. Y eso es una evolución que tiene detrás en la reforma constitucional de 2011, pero también en el debate de los derechos a nivel internacional, es la progresividad de los derechos. Y eso tiene que ver con la garantía básica de qué entendemos por democracia. Gracias. A ver, no es ocioso preguntarse por qué llegamos a la idea de los órganos constitucionales autónomos. No es ocioso. Y lo hicimos en función de un contexto político, porque podemos tener derechos, pero no son como papayas que se bajan del árbol, se construyen, se debaten, se luchan.
Y llegamos a la necesidad de los órganos autónomos para tratar de tener una garantía, un piso de que se podía tutelar o garantizar. Teníamos un árbitro electoral que le encantaba atinar penaltis, ¿no? Y que llegábamos y ahí había goles en la portería. Y que había un estadio que se apagaba cada vez que los locales querían jugar. Bueno, lamentablemente parece que ese gobierno quiere regresar, ¿no? Otra vez vemos una elección de Estado y eso es una tensión. ¿Por qué teníamos una CNDH? Pues porque había prácticas sistemáticas de tortura, de abuso y no pasaba nada. Entonces dijimos, no, vamos a hacer algo para proteger a las víctimas. ¿Por qué queremos un INEGI? Pues porque las cuentas nacionales eran un desmadre y siempre todos niños gordos y cachetones. Suiza nos miraba con envidia. Entonces dijimos, no, vamos a hacer un INEGI que tengamos un poquito más sensata la cosa. ¿Y por qué el acceso a la transparencia de la información? Tuvimos que hacer en los 90s la demanda del presidente para que nos dijera ¿cuánto gana usted, señor presidente? Y hubo que hacer toda una demanda para que se entendiera que lo público es público, decisiones y dineros. O sea, es que es un proceso, ¿verdad? de muchas luchas. Entonces, ¿cuándo funciona la cosa? La cosa funciona cuando tenemos un piso, pero se cumple la función. La legitimidad en el ejercicio, no solo por mandato constitucional. Porque si tú me dices y ves lo que está pasando ahora con una enorme cantidad de instituciones, es que no cumplen su función. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos está instalada en la simulación. Saca más de la mitad de sus comunicados para felicitar al gobierno. Y no protege a las víctimas. Incluso el caso de alguna titular de una dependencia de información que quieren desaparecer, en lugar de sancionar la dependencia, se fue contra los periodistas, la CNDH. Las personas desaparecidas ni las buscan. Hicimos un montón de entidades para proteger víctimas. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero no es autónoma, pero fue creada para proteger víctimas. Ahora las víctimas tienen que litigar contra la CEA. La Comisión Nacional de Búsqueda la hicimos porque teníamos una crisis extraordinaria de desaparecidos. No resuelven los desaparecidos. Bueno, entonces vamos a desaparecer a los desaparecidos. Vamos a hacer un nuevo padrón. Entonces, el problema es si cumplen o no su función. Si garantizan o no garantizan derechos. ¿Por qué hubo una defensa al INE como la hubo con la Marea Rosa en noviembre y en febrero? Porque había confianza en el INE, porque tenemos la certeza que es importante y es un patrimonio nuestro. Y salimos a las calles a defenderlo. ¿Por qué hubo una batalla por el INAI? Pues porque nos parece que garantiza el acceso a la información. ¿Por qué hubo todo un debate en el Senado de la República? Pues porque dijeron, no nombramos. No nombramos, y háganle como quieran. Pues le hicimos como quieran y fuimos a la corte y ganamos. Entonces, ¿cómo está la legitimidad de un órgano? No solo porque tenga un estatus constitucional, sino por si cumple su función social, si garantiza derechos. Y si garantiza derechos y la gente se siente representada, la va a defender. Si no, hombre, que se cierre y no pasa nada. El sentido de una institución es que cumpla su función. Si la función es defender víctimas, si la función es justicia, si la función es medio ambiente, si la función es no discriminación, si cumple su función, puede entonces tener la utilidad en el sentido democrático. ¿Y por qué luchamos por las autonomías? Para defender a los poderes fácticos, económicos, políticos y de las intervenciones ilegales e ilegítimas de los gobiernos. ¿Por qué? Porque hay un problema auditivo. Muchos gobiernos, y de manera muy ejemplar, me refiero al federal, cuando oye rendición de cuentas, piensa en ajuste de cuentas. Y entonces hace todo lo posible para evitar que funcionen. Eso atenta contra los derechos de la gente. Y por eso la legitimidad de estos órganos está en función de si responden a lo que fueron creadas o son pues unas cosas inútiles como hoy está la CNDH. Ver figura. ¿No? Pueden citarme. Gracias. Acaba de resolver la Suprema Corte que le da al Senado hasta el 15 de diciembre para designar a las 3 personas comisionadas que faltan en esta instancia. Dos de ellas tienen ausencia de 550 días y otras 185 días. ¿Y por qué resuelve eso la Suprema? Porque no es una omisión legislativa no garantizar los derechos de las personas. Y la designación de las personas faltantes en el Pleno es un instrumento de garantía del ejercicio de los derechos de las personas, en la consonancia de lo que resolvió
de por qué podrían sesionar con 4. ¿Por qué tenemos que llegar a eso? Pues porque hay un fraude a la Constitución y hay un fraude a la democracia. El país no estaba preparado para eso. O sea, lo que esperábamos era un fenómeno de fortalecimiento democrático. Y lo que estamos teniendo es un sistemático fraude a la Constitución. Hemos tenido que acudir más de 30 veces porque se cree que porque se tiene la mayoría se tiene la razón. Y la mayoría es simple. Y en más o menos 4 de cada 5 ocasiones la Corte nos ha dado la razón. Y ese fenómeno es algo contra lo que no teníamos vacuna. No prevíamos eso. Al contrario, la designación de lo que se había logrado tanto en el INAI como en el Sistema Nacional de Transparencia era la nueva generación y los procesos más elaborados de designaciones. Y resulta que contra el cinismo no hay vacuna. Y resulta que contra la desmemoria no hay vacuna. Y resulta que contra la soberbia no hay vacuna. No hay modelo institucional que funcione, porque si nos ponemos a trabajar las hipótesis jurídicas de lo que hoy está sucediendo, ¿por qué se detuvo la reforma constitucional electoral? Porque si no, ahorita ya no habría INE, ¿eh? Y eventualmente la señora plagista de la Corte sería presidenta de la Suprema Corte. Ese metaverso perverso, ¿no? Gracias a Dios lo conjuramos porque salimos a la calle. Y se conjuró el plan A y se conjuró el plan B. Porque fue la defensa activa de nuestros derechos. Entonces, en el modelo, hoy estamos en una situación de una encrucijada porque el modelo no responde a la realidad política, porque no hay la voluntad democrática de cumplir la Constitución. Punto. Y contra eso no hay vacuna en un modelo democrático, por muy débil que sea nuestro Estado democrático. Lo mismo pasa con el presupuesto. Se discutió muchísimo, hombre, vamos a poner en la Constitución mínimos de porcentaje para que se garantice la no regresividad. Como no, bueno, es que es un pacto de Estado. Y en un pacto de Estado eso no. Y resulta que el pacto de Estado se está sistemáticamente violando todos los días. El pacto de Estado democrático. Y contra eso no teníamos vacuna. Claro que uno dice, hombre, ¿cómo así? Pues el presupuesto es lo que hace en realidad la autonomía. El presupuesto es lo que hace en la realidad que pueden tomar decisiones. ¿Cómo integras equipos para hacer las investigaciones de lo que quieras? De competencia, de derechos humanos, de justicia administrativa, de la fiscalía, de lo que quieras. ¿Cómo? Y lo que hemos visto es que el instrumento presupuestal se ha convertido en un instrumento de control. No te controlo, te asfixio. No te puedo eliminar, no te puedo detener, pues no te doy recursos para que te muevas. Es la versión extrema de la misma perversión. Y cuando digo perversión es la no sujeción al pacto democrático. Entonces, claro, estoy cierto que va a venir una nueva generación de nuevos candados, pues para proteger todos los escenarios que no me hemos. Yo ya tengo una lista, además del pendiente, ¿no? Anóteme a mí de los que quieren el pendiente, ¿no? O sea, si de eso se trata, pero no quieren presencia ciudadana, es la verdad. Nos encantaría que la Fiscalía General de la República con este nuevo modelo funcionara. Ni siquiera eso se quiere, ni siquiera sesionan. Entonces, pues sí es un problema. Va a venir una nueva generación de instrumentos legislativos para garantizar presupuestos y mejorar los mecanismos de selección. Cuando hay exámenes y condiciones mínimas técnicas, hoy por hoy está resultando el mejor modelo porque por lo menos de los que pasan escogen. Y es la menos mala de las fórmulas que hoy tenemos, ¿eh? Aquí hemos podido tener salvaguarda porque hay mínimos técnicos. Vamos a tener que evolucionar en lo que sigue en la próxima discusión de la reconfiguración de nuestras decisiones de cómo entendemos el Estado democrático, porque lo que no se puede, por ejemplo, en el 21, la oposición tuvo más votos en la Cámara de Diputados que el gobierno. Así fue. La oposición, la coalición 19.5, MC 3.5, 23 millones. La coalición de gobierno tuvo 21.2. Y con esa legitimidad están tomando decisiones de mayoría. Está roto el acuerdo democrático. Por eso es tan importante que los órganos autónomos tengan una serie de protecciones. Y cierto estoy que va a venir una nueva generación para blindarlos. Muchas gracias. Gracias, senador.